Buenos días, mi nombre es Helen López. El día de hoy hablaré acerca de la arquitectura moderna y los antecedentes que ha tenido en nuestro país. A lo largo del tiempo, la arquitectura moderna ha variado bastante en nuestro país debido a las ideas y las innovaciones que ha tenido cada persona, que es muy influyente y muy perseverante en la arquitectura en Guatemala. Como primer punto tengo que saber qué es la arquitectura moderna. La arquitectura moderna es la arquitectura que se encarga de proporcionar líneas rectas, formas simples, pero a pesar de su simplicidad siempre tiene ese toque que lo hace único. La arquitectura moderna busca la funcionalidad y el orden de nuestra estructura. La arquitectura moderna tuvo un auge bastante prolongado y bastante propiciado cuando se dejó a un lado la arquitectura historicista o la arquitectura ambigua, que era durante los gobiernos que había mucha retracción de acuerdo a las formas de pensar y a las formas de también la libre expresión de distintas personas. Sin embargo, tenemos que agradecer a 4 principales arquitectos que fueron los que introdujeron la arquitectura moderna a nuestro país. Se graduaron en el extranjero, pero son guatemaltecos. Gracias a ellos es que hemos tenido grandes innovaciones en nuestras edificaciones que, como veremos a continuación, poco a poco han evolucionado, depende de las necesidades de cada uno. Arquitectura modernista guatemalteca. La arquitectura moderna en Guatemala inició a mediados del siglo XX. Se origina en el país por una generación de arquitectos graduados en el extranjero, específicamente del país de México. Estos son, en la fotografía podremos observarlos. De izquierda a derecha son Jorge Montes, Roberto Aycenena, Carlos Hüttler y Pelayo Llarena. Estos 4 arquitectos trajeron a nuestra nación ideas frescas, sistemas constructivos, lógica estructural alternativa y materiales estéticos, como ahora conocemos el concreto armado. Antecedentes de la arquitectura moderna, inicio del siglo XX. Se dio la reconstrucción del proceso de transición a la modernización arquitectónica. ¿Qué nos trajo el proceso de transición a la modernización arquitectónica? Bueno, como primer punto nos trajo nuevas edificaciones, también una nueva vida urbana. Estas nuevas edificaciones van de la mano de la vida urbana, ya que ahora conocemos edificios con unos estilos muy diferentes y muy modernos, así también como su altura, que es una característica principal de la arquitectura moderna. Como siguiente punto, inicio del siglo XX, finalmente se reestructuró la ciudad de Guatemala. Se reestructuró de una forma reticular, teniendo en el centro, como ahora lo conocemos, el corazón de la ciudad, que más adelante les voy a explicar cómo se fue formando. También, anteriormente de la arquitectura modernista, estuvo el gobierno de Jorge Ubico, que propiciaba la arquitectura historicista, la arquitectura ambigua. Los cambios al finalizar el gobierno dictador fueron: se finaliza la arquitectura historicista, el pueblo se levanta en cuanto a sus opiniones y se promueve la generación con mejor gestión administrativa. Esto quiere decir que el pueblo tuvo mucho más voto, mucho más, bueno, se podría decir como un pensamiento mucho más libre para poder expresarse y tener nuevas ideas que a la larga no solo los beneficiarían a ellos, sino que también a nosotros. Estos 3 puntos dan como lugar a la construcción del centro cívico, que antes les mencioné que es el corazón de la ciudad. Este es el corazón de la ciudad, el centro cívico. Los inicios del centro cívico. Se mejora la producción del capital, demanda los espacios para la producción, promueve aún más la modernización arquitectónica y favoreció el sector servicio económico y obtuvo elementos innovadores. Claramente se ve que los 4 arquitectos
graduados en el extranjero pensaron en cómo podían traer la arquitectura a Guatemala de una forma en la que beneficiaría tanto económicamente como socialmente, y también pues nos ayuda con relación al turismo que tenemos en Guatemala y la belleza que ésta posee. Esto quería, ellos querían implementar la arquitectura moderna a los ciudadanos, pero para poder implementar este centro de la ciudad, conocido como centro cívico, se tuvo que demoler o destruir varias construcciones, tales son el Parque de Navidad, el Estadio Autonomía y la antigua penitenciaria. Al destruir estas edificaciones se reemplazan las mamposterías de adobe y ladrillo y ahora se fabrica, se hacen construcciones con mamposterías reforzadas con concreto armado, que nos trae elementos innovadores para desarrollar una nueva arquitectura. El crecimiento de la ciudad moderna tuvo muchos factores bastante importantes. Tal es el primero, que es la primera iglesia del Calvario que tuvo que ser demolida. La ciudad se expandía hacia el sur. El crecimiento de la ciudad se da al sur, provocado por su naturaleza topográfica. El suelo tiene mucho que ver en este crecimiento, ya que el valle de la Nueva Guatemala de la Asunción está delimitado por barrancos, que al norte se encuentran más cercanos, y estos entonces propician la Sexta Avenida y la Séptima Avenida. Para poder ampliar el centro de la ciudad se tendría que demoler la iglesia del Calvario, pero ya que esta delimitaba la ciudad. Pero para poder hacer esta prolongación necesitaban hablar con los franciscanos, ya que ellos eran quienes velaban por el cuidado y también se beneficiaban de esa iglesia. Y para no tener conflictos se tuvo que hablar con ellos. El ensanche de la ciudad moderna, de la nueva ciudad de Guatemala, partió del centro cívico. En la segunda fotografía vemos la vista aérea del centro cívico. Acá se puede observar lo que se tuvo que correr o destruir para poder crearlo. En el siguiente se ve el esquema del centro cívico. Las partes que están en un tono gris claro son las que se tuvieron que reemplazar para que así este nuevo sistema constructivo se pudiera ampliar y observar así como hoy en día. A partir de esto se crea, anteriormente ya estaba creado la ciudad de una forma reticular, pero ahora conociendo el corazón de la ciudad se puede observar más claramente. Algunas innovaciones arquitectónicas son: el edificio Herrera, en el año 1950 fue construido y se ubica en la esquina de la Quinta Avenida y 12 Calle, siempre con relación al centro de la ciudad. El arquitecto fue Raúl Minondo Herrera. Posee áreas de comercio y oficinas. El área de comercio son en la parte inferior del edificio, con el fin de hacer un edificio mucho más rentable. Obtiene un punto a favor por su ubicación. Según el arquitecto Raúl Minondo Herrera, su programa arquitectónico se dividía en las dos áreas principales que ya he mencionado, que son comercios y oficinas, para optimizar la ubicación del terreno. Los locales comerciales parten desde el sótano. Otro punto importante es el vestíbulo. En el centro genera una circulación y con ello se logra aumentar el número de locales comerciales. Pues según Minondo, esta organización espacial daría como resultado un edificio mucho más rentable. Debido a la utilización que se le impartía, esto es lo que puede provocar. También en su interior posee una característica entre planta o mezanín. También se puede observar
que sobresale un voladizo, como un plano que se corta en el cuello del edificio. Es decir, que trata de dar como diferentes perspectivas de nuestro edificio. También posee una serie de planos verticales que protege la fachada de la incidencia del sol matutino, y también en la tarde puede realizarlo. Cada elemento fue pensado directamente para el beneficio de las personas que puedan habitar en la parte superior, ya que en el último nivel también existen lo que es apartamentos. En los niveles intermedios son oficinas y en los niveles inferiores son para estrictamente uso comercial. En su interior también se pueden observar que existe la madera de conacaste y columnas reforzadas de color mármol verde oscuro. Otra tendencia arquitectónica es el edificio El Prado, que fue construido en el año 1950 también por los arquitectos Carlos Asensio, Wenders y Roberto Irigoyen. Su ubicación es en la esquina de la 9ª calle y la 5ª avenida. Posee áreas de comercio y apartamentos debido a la funcionalidad que posee por su ubicación céntrica. El primer nivel, de mayor altura con relación a las demás, está dedicado estrictamente al comercio. Este edificio también posee un elegante voladizo que cubre la acera, garantizada para la visita de los clientes, protegiéndolos así también de la lluvia y de los rayos del sol. Este edificio se caracteriza principalmente por estar en un lugar bastante céntrico y que es un buen lugar para vivir, trabajar y comprar. También para pasear, porque obtiene también áreas de entretenimiento en su interior. Encontré un dato muy curioso que nos decía que tenía ciertos detalles de mármol color rosa, que es muy difícil de conseguir. Es decir, que al inicio de este tipo de arquitectura se intentó introducir todo lo posible para que fuera único y diferente. También se caracteriza por tener terraza tipo jardín, es decir, que tienen cierta vegetación artificial o natural en sus balcones. El edificio Elma se creó también en el año 1950 por el arquitecto Carlos Asensio Wenders. No existe una fecha exacta en la que se ha terminado porque ha ido cambiando de dueño, entonces varía un poco, pero estas obras se empezaron en el año 1950. Se ubica en la esquina de la 8ª calle, justo en el lateral del portal del comercio. Posee una gran distribución para distintas funciones, siendo así un gran espectáculo urbano al innovar con ideas espectaculares reflejadas en su fachada de aluminio. Este edificio nos muestra una propuesta moderna racionalista, porque es libre de presiones dictatoriales como lo era Jorge Ubico y como lo hizo con el Palacio Nacional. Una característica muy marcada de este edificio es que tiene volúmenes limpios y muy coherentes en el concepto de higiene formal. Su programa arquitectónico de muchos usos comprende en el primer nivel de locales 5 plantas para oficinas y en el último para 2 apartamentos. Este edificio tiene una característica también, que tiene una vista muy envidiable al Parque Central y al Palacio Nacional y la Catedral. Por eso es tan conocido. A veces, me he preguntado por qué todos los edificios, mayormente estos modernos, tienen cierta distribución comercial, oficinista y para vivienda. Se presta para todas estas funciones y es por eso que ha dado un auge, un salto muy distinto
arquitecturas que se había hecho anteriormente, ya que se puede, por su estilo muy minimalista y moderno, se puede tener diferentes usos y pues es muy exitoso. Esta construcción nos proporciona una buena oportunidad para que pensemos a fijarnos en los elementos de control solar, ya que en su fachada también se aprecia una serie de planos seriados. Este es un plano de aluminio que están colocados de una cierta secuencia y su función también es delimitar los rayos del sol matutinos y vespertinos, tales como el edificio Herrera, siempre pensando en el bienestar y la comunidad de sus trabajadores y de los que viven allí. El siguiente edificio es la Facultad de Ingeniería en la Universidad de San Carlos. Este se inició en el año 1954 a 1958. Existen muchos influencers en este tipo de arquitectura, en esta construcción, pero un colaborador que se resalta muy bien es Claudio Urrutia, quien fue partícipe en la elaboración de planos, estuvo también en la construcción y fue uno de los primeros que pudieron impartir, uno de los primeros ingenieros que pudo impartir clases en este edificio. Este edificio se ubica en la Universidad de San Carlos, en la zona 12 de Guatemala. Posee distintos mosaicos en su lateral, aunque no son originales. Le da una apariencia muy simple y moderna. Durante 10 años, 10 años después de la construcción se reestructuró y obtuvo esos colores que hoy en día tiene. Debido a la deterioridad del tiempo, se ha ido cambiando ciertos mosaicos y ha perdido un poco la variedad de colores. Pero es un edificio que es muy importante para nuestro país, ya que es el más importante de Guatemala. Y por último tenemos la Biblioteca Nacional, que fue construida en el año 1957 por los ingenieros Rafael Pérez León, que aparte de ingeniero era un arquitecto, y Enrique Arriera. Su ubicación es en la Quinta Avenida 7-26 en la ciudad de Guatemala. Muestra una propuesta moderna racionalista ya libre de presiones dictatoriales. Los volúmenes son limpios y muy coherentes con el concepto de higiene formal. Consiste en la supresión del todo elemento decorativo. Contiene diferentes elementos que lo hacen resaltar de muchos otros edificios. Los diferentes acabados enfatizan el juego volumétrico y el mármol que se utiliza en su fachada también le da una singular relevancia. El mármol de esta fachada también se ha ido cambiando con el largo del tiempo, porque antes era un tono un poco más claro. Con el paso del tiempo se ha ido deteriorando y se hacen ciertas modificaciones y hoy en día podemos observar un mármol un poco más oscuro. También tiene murales que, ha sido como tema de discusión, porque los murales nos muestran que es una arquitectura de otro tiempo, no modernista. Pero si nos enfocamos simplemente en su fachada y en su forma de construcción, podemos ver que es una arquitectura modernista, porque tiene finos y elegantes volúmenes que lo hacen distintos de la exageración o tal vez la complejidad de otras arquitecturas que ve mucho detalle, mucho adorno en su fachada. En cambio, este es simple. Solo en la parte inferior, en la fachada, también se pueden observar ciertas estructuras. Pero
También es un monumento muy importante para Guatemala, ya que es el centro también ha sido el centro también de muchos eventos importantes. Como pudimos observar a lo largo del tiempo, la arquitectura ha cambiado bastante, no solamente en nuestras edificaciones, sino que también en la distribución de nuestra sociedad. Como les dije anteriormente, vivimos en una sociedad, en una ciudad reticular, debido a las distintas influencias que hemos tenido en el pasado. Pero no nos queda más que agradecer a los arquitectos que hicieron posible tener esta nueva arquitectura que es muy bonita y muy funcional para nuestra sociedad, ya que no solamente no solamente beneficia a la sociedad, sino que también nos beneficia económicamente y turísticamente, porque también somos un país lleno de edificios muy bellos que son la atracción de muchos turistas. Durante el video pude haber dicho algunas palabras que posiblemente no hubo mucha comprensión, así que dejaré un glosario con palabras que pude utilizar.